El viento del Pacífico siempre ha sido mi primer confidente. Hasta el día de hoy puedo sentir la brisa salada que entra por la ventana de la mansión en la que crecí, a pocas cuadras del puerto de Valparaíso. Las gaviotas, con sus gritos agudos, parecían conversar conmigo, mientras que el tintineo de las redes de pesca enrolladas en los botes resonaba como música lejana. El sol se reflejaba en las olas de diferentes maneras cada mañana, y el olor del mar se mezclaba con el aroma de la cocina, donde la sopa de almejas hervía a fuego lento, recordándome la presencia constante de la vida y la rutina de mi familia. Crecer allí fue como aprender a respirar, aprender a sentir el mundo antes de entenderlo. Hola, mis oyentes. Si aprecias las historias que exploran la vida real con profundidad, emoción y aprendizaje, suscríbete al canal. Acompáñame en este viaje íntimo, donde comparto experiencias que pueden despertar recuerdos, reflexiones o sentimientos que tú también has sentido. Nací en una vieja mansión, pintada de blanco, con azulejos desgastados y un balcón que siempre crujía cuando entraba el viento. Mi madre, pequeña de estatura y hombros fuertes, pasaba sus días inclinada sobre el fregadero, lavando ropa y enjabonando sábanas con una fuerza silenciosa, resultado de una vida de trabajo y dedicación. Su rostro, marcado por pequeñas arrugas y atentos ojos marrones, transmitía cuidado y paciencia, incluso cuando el cansancio parecía pesar en cada gesto. Mi padre, con la piel bronceada por el sol, el cabello negro que comenzaba a encanecer en las sienes, regresó del mar con manos ásperas, recuerdos de hamacas mojadas y esfuerzo diario. Era más reservado, pero había una tranquila firmeza en cada paso que daba, una lección de resiliencia que absorbí sin darme cuenta. Mi infancia estuvo entrelazada entre la calidez de la cocina, el olor a pan fresco y la vista de los barcos en el puerto. Las fiestas del vecindario eran sencillas pero alegres, con niños corriendo entre mesas improvisadas y vecinos intercambiando risas e historias. El sonido de la vieja madera de las escaleras crujiendo bajo nuestros pies se mezclaba con el parloteo de las lavanderas y la brisa constante que entraba por las ventanas. Estos recuerdos se convirtieron en la base de mi percepción del mundo, un lugar donde el esfuerzo y el afecto coexistían, donde cada gesto cotidiano tenía significado y valor. Aprendí a coser muy temprano. La primera aguja era demasiado grande para mis dedos, y cada puntada parecía requerir más paciencia de la que creía que poseía. Sin embargo, cada pieza de tela que convertía en delantal, vestido o capa llevaba algo de mí, un cuidado invisible, casi un secreto que solo yo entendía. La costura se ha convertido en mi forma de contribuir a la familia, pero también en una forma de expresar mi creatividad y libertad. Las calles de Valparaíso, a su vez, me enseñaron autonomía. Correr por las estrechas laderas, sentir el suelo irregular bajo los pies descalzos, ver los barcos entrar y salir del puerto. Todo esto era una escuela que ninguna lección formal podía ofrecer. Mi madre solía repetir: Ana, cada punto que das es una historia que cuentas. No entendí completamente lo que eso significaba en ese momento, pero ahora me doy cuenta de que ella me enseñó sobre la paciencia, sobre el valor y sobre el poder de los pequeños gestos. Mi padre, siempre mirando el mar, decía: mira las corrientes, hijita. Llevan paciencia y fuerza. Aprende a navegar por la vida así. Estas palabras se convirtieron en un mantra silencioso, una brújula interna que guió muchas decisiones a lo largo de mi existencia. El cuerpo joven de mi infancia era ágil y resistente. Brazos fortalecidos por el trabajo manual, piernas que se balanceaban en las laderas y tacones estrechos, ojos verdes que reflejaban el brillo del mar y cabello castaño claro siempre despeinado por el viento. Había una mezcla de delicadeza y fuerza, sensibilidad y persistencia. Cada movimiento, cada gesto, contribuyó a formar la persona en la que me convertiría. Alguien que aprende temprano a equilibrar la obligación y la libertad, la disciplina y la curiosidad. La mansión tenía habitaciones pequeñas, donde la luz del sol se filtraba a través de finas cortinas, extendiendo sombras que bailaban en las paredes y creaban una atmósfera casi mágica. Me senté junto a la ventana, con la aguja entre los dedos, observando los barcos e imaginando historias para cada pescador, cada marinero que pasaba. Me sentí segura y curiosa al mismo tiempo, seguridad al saber que mi familia estaba allí, cerca, y curiosidad por el mundo que se extendía más allá del horizonte.
Cada puntada que daba parecía tejer no solo la tela, sino también mi propio destino. Las mañanas se dedicaron a la costura y la observación. Por la tarde ayudaba a mi madre a recoger la ropa, y por la noche, cuando el viento soplaba aún más fuerte, me sentaba en el porche para escuchar los susurros del mar y sentir el frío proveniente de la llanura costera. Aprendí que el esfuerzo diario, incluso en las tareas más simples, era esencial para mantener la dignidad y cuidar a los que amamos. Cada gesto, incluso uno pequeño, tenía significado. Cada puntada de la aguja, cada hilo cosido, fue una elección consciente para construir algo bueno en medio de la rutina. Las experiencias de la infancia también incluían reuniones con vecinos y amigos, pequeñas aventuras por las calles empedradas y acceso a los callejones del puerto. Estos recorridos no se trataban solo de diversión, estaban aprendiendo sobre la convivencia, el respeto y la observación de la vida comunitaria. Recuerdo las veces que ayudé a los niños más pequeños a cruzar calles concurridas, enseñándoles paciencia y atención, y las veces que aprendí de mis mayores cómo reparar redes, llevar canastas y reconocer las señales de la marea. Con cada interacción, sentí que mi propia autonomía crecía, incluso si todavía era solo una niña. También aprendí sobre la frustración y la resistencia. Mis ideas no siempre fueron escuchadas, ni los puntos que hice siempre fueron valorados. Pero cada obstáculo era un recordatorio de que la persistencia y la creatividad eran mis mejores aliadas. Crecí entendiendo que la libertad no se trataba solo de correr por las calles o mirar el mar. También era tener una voz sobre el propio trabajo, sobre los propios gestos, y que cada pequeño logro fortaleciera mi autoestima y comprensión del mundo que me rodeaba. Fue en esta mezcla de trabajo, observación y aprendizaje que se formó mi personalidad, sensible pero firme, observador pero decisivo, cuidadosa pero capaz de luchar por lo que creía que era justo. Mi mirada al mundo, aunque teñida por la melancolía del mar y la ausencia de certezas absolutas, tenía una fuerza silenciosa. La libertad que experimenté en la infancia, aunque limitada por el contexto, me enseñó que era posible encontrar significado y valor incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. El tiempo pasó como la marea que sube y baja, siempre constante, siempre silenciosa, dejando sutiles huellas de transformación. Lo que solían ser juegos en las calles y tardes de observación del mar se convirtieron en responsabilidades que exigían mi atención y disciplina. Mi cuerpo, que se había fortalecido corriendo por las laderas y manipulando telas frágiles, ahora estaba moldeado a una vida adulta llena de compromisos, decisiones difíciles y momentos en los que el orgullo se mezclaba con la fatiga. Cada puntada que daba en la ropa a medida era más que un trabajo, fue un gesto que reforzó mi identidad, un hilo que vinculó mis habilidades a mi historia personal, al tiempo que pasé observando y aprendiendo del mundo que me rodeaba. La costura se ha convertido no solo en mi medio de vida, sino también en mi voz silenciosa en el mundo. Vestidos de calicó para bodas, vestidos para maestros y pequeñas piezas que llevaban mi firma invisible, todo se hizo con un cuidado meticuloso y atención al detalle, un reflejo de lo que creía que era calidad y responsabilidad. Recuerdo noches en las que la tenue luz de la lámpara iluminaba mi rostro mientras cosía cada puntada, y el olor de la tela se mezclaba con la sal que aún permanecía en mi piel, un recuerdo eterno de la infancia junto al mar. El cuerpo ahora estaba firme, pero marcado por el trabajo constante, manos con callos discretos, ojos atentos y cansados, columna vertebral requerida durante horas encorvadas sobre la mesa de costura. Cada detalle del esfuerzo físico también fue un recordatorio de que mi vida no se trataba solo de esperar a que sucediera algo, sino que se construyó con dedicación. El matrimonio trajo una nueva dimensión a mi vida, compleja y silenciosa. Aunque había afecto, a menudo sentía que mis elecciones y contribuciones eran subestimadas. Los ingresos obtenidos con tanto esfuerzo, así como mis habilidades y opiniones, comenzaron a minimizarse, relegados a un papel casi invisible. Aprendí que el reconocimiento no siempre es automático y que la autonomía, tan valorada en la infancia, podía erosionarse gradualmente, casi imperceptiblemente. Vi, con una mezcla de tristeza y resignación, que mis decisiones se retiraban, que comprar, dónde vivir, la organización del hogar e incluso pequeñas decisiones sobre horarios y rutinas se tomaban sin mi participación.
Cada momento reforzaba la percepción de que mi espacio de elección se estaba reduciendo e incluso con el amor que tenía por mi pareja, sentía que parte de mí se estaba borrando poco a poco. Sin embargo, busqué, siempre que fue posible, pequeñas formas de afirmación. La elección de las telas, la atención al detalle de las costuras, la libertad de organizar mi tiempo dentro de lo que se me permitía. Estos momentos fueron recordatorios silenciosos de que todavía había control y valor en mis manos. A medida que crecía, surgieron otros desafíos. La salud comenzó a exigir una atención que ya no podía manejar sola, y la situación económica impuso decisiones difíciles. Bajo presión y con el corazón apesadumbrado, acepté ingresar a un hogar de cuidados a largo plazo que prometía atención integral, comodidad y seguridad. Inicialmente, sentí una especie de alivio, una esperanza de descanso y asistencia digna. Pero rápidamente me di cuenta de que la promesa era solo parcial. El entorno institucionalizado trajo reglas rígidas y rutinas inflexibles. Lo que se suponía que era un refugio se ha convertido en una rutina de restricciones, horarios fijos, comidas controladas, decisiones tomadas por otros. Me sentí reducida a una presencia que necesitaba ajustarse a las regulaciones, olvidando que toda mi vida había estado dedicada a construir la libertad y la identidad a través del trabajo, la observación y las elecciones conscientes. Cada gesto, cada pequeño acto impuesto, erosionaba silenciosamente mi autoestima y reforzaba la sensación de invisibilidad. Perder autonomía no fue solo físico o práctico, fue emotivo y profundo. Cada visita menos frecuente de los miembros de la familia, cada retraso u olvido de un cuidador, cada comentario silencioso cargado de juicio, me recordaba que mi voz no importaba. Sin embargo, incluso en medio de esta sensación de vulnerabilidad, me di cuenta de que había pequeñas brechas de resistencia, elecciones sutiles, gestos discretos, momentos de intervención que reafirmaron mi presencia y mis preferencias. La costura, una vez más, se convirtió en refugio y resistencia. Cada punto dado pacientemente fue una afirmación silenciosa de que aún podía crear, producir valor y afirmar mi identidad. Pequeños delantales, bufandas y carteras volvieron a mis manos y los distribuí entre amigos, antiguos clientes y vecinos. Eran objetos cargados de significado, símbolos de que mi vida no se limitaba a una rutina institucionalizada y que mi autonomía, aunque se viera amenazada, podía ejercerse a través de la acción y la creación. Reflexionando sobre estos años, me doy cuenta de que la pérdida de autonomía no llegó de golpe, sino en pequeñas dosis, imperceptibles hasta hacerse palpables. Cada decisión tomada, cada momento de silencio forzado, cada gesto ignorado se amontonaba como olas constantes, dando forma a mi percepción de fragilidad. Y, junto con el dolor, estaba la conciencia de que no necesitaba aceptar esta situación pasivamente. Esta comprensión inicial sería la chispa que más tarde me permitiría buscar el cambio, reclamar respeto y recuperar la dignidad y la libertad. La edad adulta me enseñó la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de proteger mi propia integridad. Aprendí a observar, medir palabras, evaluar gestos e intenciones. Entendí que la autonomía es un logro diario, a menudo amenazado por los sistemas, las expectativas o la indiferencia de otras personas, y que preservarla requiere coraje, paciencia y persistencia. Cada desafío, cada momento de frustración, cada gesto de resistencia construyeron mi determinación de no dejar que mi voz se perdiera, de no dejar que mi valor fuera ignorado, incluso cuando todo a mi alrededor parecía querer reducirme a una figura pasiva. A medida que la brisa del Pacífico continuaba entrando por las ventanas de la casa, mantuve vivo el recuerdo del viento de la infancia, de las calles y laderas de Valparaíso, de la fragante cocina, de las diminutas puntadas de tela que construían no solo ropa, sino también historias. Ese recuerdo se convirtió en mi ancla, recordándome que incluso en un entorno restrictivo, todavía había decisiones que tomar, caminos que tomar y dignidad que reclamar. Cada día, la conciencia de que mi historia no terminó con la pérdida de la libertad me fortaleció. Aprendí que resistir, incluso en silencio, seguía siendo un acto de autonomía, y que las pequeñas acciones, tejidas con cuidado y atención, podrían reconstruir gradualmente la sensación de control y valor que, durante tanto tiempo, había parecido perdida. Dentro de mí creció una inquietud silenciosa,
un sentimiento de que algo esencial se había perdido, pero que aún podía recuperarse. Cada rutina impuesta, cada gesto de indiferencia, cada decisión tomada sin mi participación reforzó la percepción de que mi libertad había sido limitada y que mi voz, tan presente en los años de trabajo y vida activa, estaba siendo silenciada gradualmente. La necesidad de recuperar el control de mi vida se hizo evidente. No se trataba solo de pequeñas decisiones del día a día, sino de recuperar el derecho a elegir, a sentir placer y a ser reconocido por quien era y por lo que sabía hacer. La costura, que durante décadas había sido mi firma silenciosa en el mundo, se había convertido en un territorio restringido, limitado por los horarios y reglas de otras personas. Extrañaba la libertad de elegir telas, imaginar patrones, alinear puntadas con atención y paciencia, experimentar con combinaciones de colores y texturas que eran, de hecho, extensiones de mi propia creatividad. Cada pieza que no se hizo tan bien fue una pequeña pérdida de propósito e identidad. Necesitaba sentir que mi trabajo todavía tenía valor, que mis manos aún podían transformar la tela en algo significativo, apreciado no solo por mí, sino por aquellos que reconocían el esfuerzo y la dedicación. El aislamiento, incluso entre las personas, profundizó la sensación de frustración. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones eran rápidas y superficiales, y la calidez humana que alguna vez encontró en las relaciones de vecinos, amigos y clientes parecía distante, casi inalcanzable. Me di cuenta de que necesitaba recuperar no solo la autonomía práctica, sino también la libertad emocional, el derecho a ser escuchado, a participar en las pequeñas decisiones que estructuran la vida cotidiana, a sentir que todavía pertenecía a algo más grande que el espacio limitado del hogar. Esta necesidad fue acompañada por una voluntad silenciosa de dignidad. Cada gesto, cada elección, cada pequeña decisión se había convertido en un instrumento de afirmación de identidad. Sentí que mi experiencia, mi habilidad y mi historia no podían ser ignoradas, que mi valor no se limitaba a la presencia física o al cumplimiento de rutinas, sino que incluía conocimiento, competencia y creatividad. Necesitaba que mi voz fuera considerada, aunque fuera discretamente, para que cada puntada, cada gesto de cuidado y cada pequeña acción no se perdieran en la invisibilidad. La búsqueda de autonomía también implicaba reconectar con la propia alegría de vivir. Coser, crear, organizar objetos pequeños, enseñar técnicas aprendidas a lo largo de los años, todo esto representaba más que trabajo. Era reconstruir la autoestima, reafirmar la identidad y rescatar la pertenencia a un espacio donde podía ser útil y reconocido. Cada pieza hecha, cada pequeña bolsa o bufanda que se regalaba a amigos y vecinos era un recordatorio de que mi vida no podía definirse solo por reglas externas u horarios impuestos, sino por los gestos que aún podía elegir realizar. Con esta conciencia me di cuenta de que mis necesidades eran humanas y legítimas: elegir, ser escuchada, producir, aportar, sentir placer y reconocimiento. Cada una de estas dimensiones estaba interconectada, formando una delicada red que sostenía mi determinación de recuperar el control de mi vida. El aprendizaje de la vida adulta me había enseñado que la autonomía no es automática, se conquista, se conserva, a veces hay que reclamarlo con valentía, paciencia y persistencia. La necesidad de recuperación también aportó claridad sobre las medidas que debían adoptarse. No bastaba con esperar a que se produjeran cambios externos o a que otros reconocieran mi valor. Necesita actuar, aunque sea discretamente, para reclamar derechos, buscar apoyo, establecer límites y movilizar pequeñas redes de solidaridad. Cada puntada reanudada, cada simple elección restablecida, era más que un acto rutinario. Era un paso concreto hacia la restauración de la dignidad. Al reflexionar sobre mi historia y habilidades, me di cuenta de que mi pasado era un recurso valioso para enfrentar el presente. Décadas de trabajo minucioso, experiencias acumuladas, pequeños logros cotidianos, todo esto constituía un patrimonio invisible que necesitaba ser preservado y valorado. Comprender que mi vida tenía sentido, incluso frente a reglas y limitaciones, fortaleció mi determinación de no permanecer pasiva. Mientras observaba las olas del Pacífico, que tantas veces me habían enseñado paciencia, resistencia y ritmo, sentí que una determinación silenciosa crecía dentro de mí. Necesitaba recuperar todos los aspectos de la autonomía que me habían quitado, restaurar el placer de crear,
de decidir y de ser reconocido. Cada gesto, cada pequeña victoria, cada elección tomada fue una afirmación de que mi vida aún podía construirse con mis propias manos y decisiones. Esta conciencia trajo consigo un sentido de claridad y propósito. La necesidad no se limitaba a la libertad física o práctica, sino que también abarcaba la expresión personal, la creatividad, la autoestima y la participación activa en el mundo. Cada puntada cosida, cada detalle imaginado, cada palabra dicha o acción tomada para reafirmar mis elecciones fue una forma de reconstruir mi vida y mi identidad, preservando la dignidad y la libertad que habían estado limitadas durante tanto tiempo. Cuando acepté pasar un periodo en el hogar de cuidados a largo plazo, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Estaba la promesa de una atención integral, de un espacio seguro y organizado, pero también el recordatorio silencioso de que mi autonomía podía reducirse. Llevaba conmigo el peso de años de experiencias, el cansancio de una vida dedicada a la costura y la creación, y la esperanza de recuperar un equilibrio entre el descanso y la libertad. El edificio era imponente, con una fachada sobria y grandes ventanales que captaban la luz del sol y ofrecían una vista parcial del Pacífico, cuyas olas, incluso a lo lejos, me recordaban mi infancia y la libertad de las laderas de Valparaíso. Sin embargo, el interior era frío, impersonal. Los largos pasillos resonaban pasos y voces. Los muebles estaban estandarizados y un ligero aroma a desinfectante mezclado con flores artificiales intentaba crear una sensación de calidez. Cuando me recibieron, me di cuenta de que la cordialidad de los empleados estaba condicionada a estrictos protocolos, donde cada gesto parecía ensayado y cada palabra calculada para la eficiencia. En los primeros días, traté de entender y adaptarme a la rutina establecida. Había horarios fijos para las comidas, los medicamentos, la higiene y las actividades colectivas. Todo estaba cronometrado, aunque organizado, limitaba las pequeñas decisiones que alguna vez definieron mi día. La sensación de libertad que me había acompañado desde la infancia desapareció silenciosamente, reemplazada por un orden que, para algunos, podría haber parecido reconfortante, pero para mí conllevaba la restricción de las opciones esenciales. Cada acto cotidiano, desde vestirse hasta sentarse a la mesa del comedor, estaba sujeto a reglas y supervisión. Mi cuerpo, acostumbrado a caminar por las calles, los mercados y los estudios con libertad, ahora se encontraba confinado a los horarios establecidos por otros. Cada mínima decisión tomada fuera de mi voluntad reforzaba la percepción de que estaba perdiendo algo fundamental, la capacidad de ser protagonista de mi propia vida. Incluso ante la frustración, busqué formas de adaptarme. Observé a los otros residentes, estudié los patrones del equipo y traté de identificar momentos en los que podía ejercer pequeñas decisiones. Cada discreto gesto de autonomía, aunque insignificante a los ojos de los demás, funcionaba como un recordatorio de que mi identidad aún podía existir allí. Cada oportunidad de decidir, por limitada que fuera, era un hilo de libertad en medio de un tejido de reglas rígidas. La institucionalización resultó ser más compleja de lo que imaginaba. Las rutinas inflexibles, los horarios de visita restringidos, los profesionales sobrecargados y las interacciones superficiales con otros residentes disminuyeron mi autoestima. Cada intento de reclamar preferencias se encontró con explicaciones únicas para todos o miradas de impaciencia. Poco a poco, me di cuenta de que, si bien la seguridad física estaba garantizada, mi autonomía emocional y práctica se estaba erosionando constantemente. Sentí, de manera creciente, la diferencia entre seguridad y libertad. El hogar ofrecía atención y estructura, pero a costa del sentimiento de protagonismo y el derecho a decidir sobre opciones pequeñas y grandes. Mi pasado como artesano, mis décadas de experiencia y dedicación al trabajo manual, parecían invisibles ante el ritmo estandarizado del lugar. Cada puntada que podía dar estaba limitada por el tiempo y el espacio físico del hogar, lo que reforzaba la sensación de que mis habilidades e historia personal no fueron consideradas. Al mismo tiempo, comencé a notar pequeñas estrategias de resistencia. Identifiqué tiempos menos monitoreados, actividades opcionales que permitían algunas opciones, oportunidades para reanudar pequeñas decisiones sobre mi día. Cada gesto, incluso discreto, servía como un recordatorio de que todavía había espacio para afirmar mi presencia y mi valor.
Estas experiencias iniciales fueron esenciales para comprender el funcionamiento del hogar y prepararme para exigir cambios que garantizaran una mayor autonomía. En los momentos de observación, reflexiones sobre cómo la institucionalización, incluso organizada, podría afectar profundamente la autoestima. La sensación de ser una entre muchas, de no ser considerada como una persona con su propia historia, talentos y deseos, creó una incomodidad silenciosa, casi física. Cada decisión tomada sin mi participación reforzó la comprensión de que mi voz no importaba y que la dignidad debía ser redimida por el esfuerzo propio. Con el tiempo, me di cuenta de que cada pequeña acción tomada dentro de ese espacio representaba aprendizaje y resistencia. La necesidad de comprender las reglas, observar patrones de comportamiento e identificar oportunidades de elección se ha convertido en parte de una estrategia silenciosa de preservación de la identidad. Cada puntada de costura, cada gesto de cuidado por los objetos personales o cada decisión discreta fue, de hecho, un paso hacia la reconstrucción de mi autonomía. La experiencia inicial de institucionalización fue, por lo tanto, un periodo de adaptación incómodo pero revelador. Me mostró el impacto del control externo en la autoestima, la diferencia entre seguridad y libertad, y la importancia de encontrar formas de mantener la identidad y la dignidad, incluso en entornos restrictivos. Cada gesto de autoatención, cada elección tomada, representaba una victoria silenciosa, un recordatorio de que mi vida aún podía conducirse con cuidado y determinación, incluso en medio de limitaciones. A medida que pasaban los días en casa, entendí claramente que el mayor desafío no era solo físico o práctico, sino profundamente emocional. Las reglas y los horarios, cuidadosamente estructurados para mantener el orden, crearon una tranquila sensación de dependencia. Me di cuenta de que mi voz, que durante décadas había definido mi espacio y mis decisiones, ahora era prácticamente irrelevante. Cada gesto estandarizado, cada actividad organizada sin mi participación reforzó la percepción de que ya no era el protagonista de mi propia vida. La disminución en las visitas familiares también se hizo evidente, no por falta de cariño, sino por limitaciones de tiempo y compromisos de cada uno. Las conversaciones eran rápidas, las reuniones superficiales y los pequeños gestos de atención escasos. Incluso entre los demás residentes hubo una interacción marcada por el cumplimiento de reglas y horarios, sin espacio para un intercambio emocional genuino. Este aislamiento, aunque silencioso, pesaba sobre mi estado de ánimo y aumentaba la sensación de impotencia. Fue en este contexto que decidí iniciar registros detallados de las situaciones que percibíamos como negligencia o fallas en la atención individual. Escribió sobre retrasos en la entrega de medicamentos, comidas servidas fuera del horario solicitado o momentos en que se ignoraron las necesidades básicas durante minutos u horas. Descubrí, con la ayuda de un voluntario de una ONG, que había formas formales de documentar y presentar estos hechos, canales de denuncia e inspección que podían activarse para garantizar los derechos. Su orientación fue esencial. Explicó los procedimientos, apoyó mis iniciativas, sobre todo, reforzó que no debía aceptar pasivamente situaciones injustas. La observación de los profesionales también reveló desafíos internos en el propio hogar. Muchos estaban sobrecargados de trabajo, lidiando con tareas administrativas rígidas y una gran cantidad de residentes. La falta de tiempo o atención dedicada a cada persona, sumada a la presión de la rutina, creó un ambiente en el que la eficiencia superó la personalización de la atención. Me di cuenta de que reclamar mi autonomía no sería simple, requeriría paciencia, persistencia y el uso consciente de los recursos disponibles para los residentes. Durante esos días, identifiqué pequeñas oportunidades para tomar decisiones. Había momentos menos monitoreados en los que podía organizar mi habitación, elegir telas o guardar pertenencias personales a mi manera. Cada simple gesto se convertía en un recordatorio de que mi identidad aún podía manifestarse incluso en un entorno restrictivo. Aprendí a valorar los pequeños logros, elegir el orden de mis tareas, decidir mi atuendo o participar activamente en una actividad recreativa cuando estaba permitido. Cada acción mínima fortaleció mi sentido de agencia y resistencia. A medida que documentaba irregularidades, comencé a darme cuenta de que no estaba solo en la búsqueda de mejoras.
Algunos viejos vecinos, clientes y amigos todavía se mantenían en contacto y, al escuchar mis experiencias, rápidamente ofrecieron apoyo. Las cartas de aliento, las visitas regulares y las sugerencias de referencias legales se han convertido en recursos valiosos. Esta red, aunque modesta, trajo una sensación de empoderamiento. Fue posible actuar, movilizar aliados e iniciar cambios incluso dentro de las limitaciones del hogar. La percepción de las restricciones también se ha convertido en una lección objetiva sobre el equilibrio entre seguridad y libertad. Si bien los horarios estandarizados garantizaban la organización, la seguridad física y el control de las rutinas médicas, me privaban de opciones esenciales, como decidir cuándo sentarme a coser o cómo organizar mi tiempo. Cada paso que di para retractarme de las pequeñas decisiones fue en realidad un acto de preservación de la dignidad y la identidad, mostrando que incluso la estructura más rígida puede ser cuestionada con planificación y estrategia. Reflexionando sobre estas experiencias, me di cuenta de que la autonomía no es un derecho garantizado automáticamente en entornos institucionalizados, debe ser conquistado, protegido, a menudo reclamado. Cada puntada de costura, cada gesto de cuidado de mis pertenencias personales, cada intento de diálogo con el personal u otros residentes fue un ejercicio de resistencia y autodefensa. La conciencia de que mis habilidades y mi historia de vida eran valiosas me motivó a persistir, documentar irregularidades y buscar formas de amplificar mi voz. Esta fase también reveló la importancia de la planificación y la organización. Cada registro detallado, cada conversación estructurada con profesionales, cada movilización de familiares o amigos representó un paso estratégico hacia la recuperación del espacio y la autonomía. Aprendí a observar, identificar patrones y actuar deliberadamente, entendiendo que la persistencia sería esencial para transformar la experiencia de la pasividad en acción consciente. Al reflexionar sobre estos días, se hizo evidente que, si bien la institucionalización podía ofrecer seguridad física, la libertad emocional y práctica requería esfuerzo y coraje. Cada acción planificada, cada registro meticuloso y cada intento de reclamar derechos fortalecieron la comprensión de que aún era posible recuperar el control de mi vida. Con paciencia y atención, pude reconstruir no solo mi rutina, sino también mi autoestima, identidad y espacio para la creatividad. Así, la experiencia se convirtió simultáneamente en un desafío y una experiencia de aprendizaje. Cada obstáculo enfrentado en casa reveló posibilidades de acción y resistencia. Cada pequeño progreso, incluso uno pequeño, representaba una victoria silenciosa. Y la certeza de que mis elecciones, habilidades e historia personal aún tenían valor se convirtió en la fuerza impulsora para continuar exigiendo cambios y restablecer la dignidad, la libertad y la autonomía en mi vida. Después de comprender profundamente la dinámica del hogar y darme cuenta de que mi autonomía se estaba erosionando silenciosamente, decidí que no podía quedarme solo observando. Necesitaba salir del ciclo de pasividad, buscar información y construir estrategias concretas para garantizar que mi voz fuera escuchada y mis derechos respetados. Sabía que la acción requeriría más que voluntad, requeriría una investigación exhaustiva, planificación y el apoyo de personas de confianza. Mi primera iniciativa fue investigar las redes e instituciones locales de apoyo que trabajaban en defensa de los derechos de las personas mayores. Descubrí la existencia de grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales y centros de referencia especializados en orientación para familiares y residentes de hogares de cuidados a largo plazo. Cada contacto que estableció trajo información sobre protocolos de quejas, procedimientos formales, plazos y documentos requeridos. Poco a poco, esta red de información comenzó a convertirse en mi guía práctica para la acción, una especie de mapa que me mostraba posibles formas de recuperar el control de mi vida. Además, busqué guías, publicaciones y documentos oficiales sobre los derechos de los residentes en instituciones. Aunque denso y lleno de términos legales, cada capítulo estudiado me ayudó a comprender cómo se podrían aplicar las reglas en beneficio de los residentes. Aprendí sobre los mecanismos de aplicación, la importancia de los registros escritos, los protocolos de seguimiento y los canales adecuados para presentar quejas sin represalias. Leer estos materiales no solo fue informativo, fue liberador. Cada página que asimilé fortaleció mi sentido de competencia y me dio la confianza para actuar con seguridad.
A medida que adquiría conocimientos, me di cuenta de que no necesitaba caminar solo. Comencé a contactar a antiguos vecinos, clientes y personas de la comunidad que aún recordaban mi trayectoria como costurera y artesana. Compartí mis experiencias, describí la realidad del hogar y pedí apoyo. Algunos enviaron cartas directamente a la administración del hogar, mientras que otros se ofrecieron como voluntarios para visitas de seguimiento, testimonios sobre mi trabajo y cartas de aliento. Cada gesto de solidaridad reforzaba mi percepción de que todavía tenía espacio e influencia fuera de la institución. Esta fase también resultó ser un proceso de aprendizaje sobre la importancia de la solidaridad. Al hablar con otros residentes y escuchar sus experiencias, me di cuenta de que muchos aceptaban las limitaciones sin cuestionarlas, sin conocer sus derechos o las alternativas disponibles. Compartir información y estrategias se convirtió entonces en un acto de apoyo mutuo. Cada guía, cada recurso compartido y cada palabra de aliento construyeron una red de resistencia silenciosa, mostrando que mis acciones no solo me beneficiaron a mí mismo, sino que también fortalecieron a otros en la misma situación. La búsqueda activa de conocimiento y apoyo requería organización y disciplina. Mantuvo registros detallados de contactos, fechas de reuniones, respuestas recibidas y próximos pasos. Esta organización era fundamental para no perder información, controlar los plazos y garantizar que cada acción fuera efectiva. Cada línea escrita, cada llamada realizada, cada visita acompañada se convirtió en una forma concreta de afirmar mi albedrío. Al mismo tiempo, me di cuenta de que mi experiencia se estaba convirtiendo en una referencia para los demás residentes, que comenzaron a sentirse animados a cuestionar pequeñas injusticias y buscar mejoras. Durante este periodo, también exploré oportunidades dentro de mi propia casa para poner en práctica lo que aprendí. Siempre que era posible, iniciaba conversaciones con el personal u otros residentes, compartiendo lo que sabía sobre los derechos y las formas de reclamo. Descubrí que algunos miembros del equipo estaban dispuestos a escuchar sugerencias cuando se presentaban de manera organizada, respetuosa y razonada. Cada diálogo estructurado reforzó mi percepción de que, incluso en un entorno rígido, era posible construir un espacio para la elección e influir en las decisiones. Al mismo tiempo, los aspectos sensoriales del hogar, que antes se percibían solo como rutinarios, comenzaron a ganar importancia estratégica. Observar el movimiento del personal, los horarios de actividades, el entorno de las salas comunes y los horarios en que los residentes estaban disponibles me ayudó a planificar enfoques más efectivos. La percepción de sonidos, expresiones faciales y pequeños gestos se convirtieron en una guía silenciosa para que mis acciones fueran más precisas y respetuosas, sin generar conflictos innecesarios. Con el tiempo, me di cuenta de que mi persistencia estaba teniendo pequeños efectos. Se comenzaron a responder solicitudes, se implementaron mejoras específicas y se comenzaron algunos cambios de rutina para considerar la participación de los residentes. Cada avance, por modesto que fuera, reforzó la importancia de conocer los derechos, registrar los sucesos y movilizar apoyo externo. La experiencia demostró que la autonomía no era un regalo dado, sino algo ganado a través de la información, la estrategia y la acción continua. Más que simplemente buscar el cambio, esta fase se ha convertido en un ejercicio de empoderamiento personal. Cada orientación entendida, cada carta enviada, cada contacto establecido aumentó mi confianza. Sentí que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, un camino de autonomía, dignidad y aprecio personal. Y con cada paso, la sensación de impotencia que me había acompañado en los primeros días en casa comenzó a disiparse, reemplazada por determinación y claridad de propósito. Las pequeñas victorias logradas a través de la búsqueda activa de información y la movilización de apoyo comenzaron a reflejarse de manera concreta dentro del hogar. La administración, antes rígida y resistente a cualquier sugerencia, comenzó a responder a las solicitudes presentadas de manera organizada y razonada. Cada pequeña decisión que antes se negaba o ignoraba, como elegir el momento de una actividad o el color de mi ropa, ahora se respeta. Este reconocimiento de mi derecho a decidir incluso en detalles minuciosos se convirtió en un poderoso recordatorio de que mi autonomía podía recuperarse, pieza por pieza, puntada por puntada, al igual que mis viejos bordados que dieron forma a recuerdos e historias. El valor de mi artesanía comenzó a notarse de maneras inesperadas.
Algunos miembros del personal reconocieron que mis habilidades podrían enriquecer las actividades de terapia ocupacional al permitir que otros residentes participen en tareas productivas y significativas. Así, me invitaron a organizar pequeños talleres de costura, inicialmente con pocos participantes, pero la demanda creció a medida que mi guía y paciencia generaban resultados visibles. Ver la alegría en los rostros de los residentes mientras completaban sus primeras piezas, la concentración en los detalles y la satisfacción cuando terminaban algo que habían creado ellos mismos, despertó en mí un sentido de propósito renovado. Me di cuenta de que mi experiencia y conocimiento podían influir positivamente no solo en mí, sino también en quienes me rodeaban. Recuperar espacio para elegir también significó negociar ajustes en la rutina impuesta. Pude establecer la posibilidad de elegir menús, determinar horarios para actividades recreativas y decidir sobre mi participación en eventos internos. Cada logro, por pequeño que fuera, era un paso firme hacia la recuperación de la libertad que me habían quitado gradualmente. Aprendí que reclamar derechos requiere estrategia. Cada solicitud debe ser clara, documentada y fundamentada para que no pueda ser cuestionada o descuidada. Esta atención al detalle me enseñó a combinar paciencia, determinación y persuasión sutil, construyendo caminos para un cambio duradero. La reanudación de la costura fue particularmente significativa. Coser de nuevo sin sentir que me molestaba o era una carga para los demás me trajo una sensación de normalidad y placer olvidados. Cada punto que di llevaba recuerdos, sentimientos e historias de mi vida. El acto de crear se ha convertido en una forma de reafirmar mi identidad y reconstruir mi autoestima. La satisfacción de completar una obra de teatro, de ver el valor de uno reconocido por colegas y amigos, generó un sentido de pertenencia e importancia que había sido oscurecido por la rutina impuesta del hogar. Naturalmente, esta expansión de la autonomía no se produjo sin obstáculos. Algunos empleados se resistieron a los cambios, preocupados por la flexibilidad de las rutinas o la carga de trabajo adicional que podrían enfrentar. También surgieron pequeños desacuerdos entre los residentes que requirieron sensibilidad y diplomacia de mi parte. Aprendí a lidiar con estas situaciones escuchando, mediando y proponiendo soluciones que equilibraran los intereses individuales y colectivos. Cada desafío que superé fortaleció mi confianza y consolidó mi capacidad para actuar de manera efectiva y respetuosa. Mientras buscaba refuerzo dentro del hogar, me di cuenta de que mis logros individuales tenían un efecto colectivo. Otros residentes comenzaron a expresar sus preferencias con mayor frecuencia y a participar activamente en las actividades. Mi ejemplo los animó a exigir pequeños cambios y a darse cuenta de que su voz podía ser escuchada. Este empoderamiento silencioso de la comunidad transformó el entorno, se volvió más humano, atento a las necesidades individuales y más abierto a la colaboración. La reanudación de mis actividades artesanales también me reconectó con el mundo exterior. Amigos, antiguos clientes y vecinos, al enterarse de los avances de los talleres, comenzaron a ordenar pequeñas piezas, incentivar proyectos comunitarios y visitar el hogar para observar los resultados. La costura, además de ser una actividad terapéutica, se convirtió en un medio de reconocimiento, expresión de valor y prueba de que mi experiencia seguía siendo relevante. Cada punto que di fue un recordatorio de lo significativa e inspiradora que podía ser mi trayectoria, no solo para mí, sino para toda la comunidad que me rodeaba. Esta fase de expansión del espacio de elección me enseñó que la autonomía no se limita a la libertad de decidir sobre uno mismo, sino que también implica influir positivamente en el colectivo. Cada decisión tomada, cada habilidad aplicada, cada taller realizado reforzó mi autoestima, solidificó mi identidad y fortaleció los vínculos afectivos. Aprendí que la persistencia, la estrategia y la empatía eran esenciales para crear un cambio duradero, especialmente en un entorno inicialmente resistente a cualquier flexibilidad. A medida que recuperaba gradualmente el control sobre mi rutina y mis habilidades, me di cuenta de que mi discreto liderazgo estaba empezando a marcar la diferencia. Otros residentes que eran más tímidos o inseguros comenzaron a buscar orientación y aliento. Mi papel ya no era solo el de alguien que reclamaba derechos para convertirse en mentor y facilitador, mostrando posibles caminos y enseñando que la voz de todos importa.
La influencia ejercida de manera respetuosa y solidaria se convirtió en una extensión natural de la reconstrucción de mi autonomía, reforzando el impacto de mis acciones tanto en mi propia vida como en la comunidad que me rodea. La casa comenzó a transformarse en un espacio más inclusivo y participativo. Los horarios, aunque todavía estructurados, comenzaron a ofrecer una mayor flexibilidad. Las actividades lúdicas y terapéuticas comenzaron a valorar la creatividad y el protagonismo de los residentes. Cada pequeño avance consolidaba la sensación de que era posible equilibrar la disciplina, la seguridad y la libertad, creando un ambiente más humano y estimulante. Finalmente, me di cuenta de que la reanudación del espacio de elección no estaba restringida a mí. Cada victoria sirvió como ejemplo, alentando a otros residentes a reclamar derechos, valorar habilidades y fortalecer su individualidad. La experiencia me ha demostrado que la autonomía y la dignidad pueden reconstruirse incluso en circunstancias adversas, siempre que combinemos conocimiento, acción estratégica y solidaridad. Cada paso dado reforzó la convicción de que el cambio es posible y que mi historia podría inspirar una transformación colectiva. El espacio que había conquistado con tanto esfuerzo pronto comenzó a revelar los obstáculos que aún tenía que enfrentar. Mientras exigía cambios en el hogar, no solo para mí sino también para otros residentes, me di cuenta de que no todos estaban dispuestos a aceptar mis reclamos. Algunos empleados mostraron una oposición sutil, camuflada por sonrisas o comentarios aparentemente neutrales, mientras que otros mostraron impaciencia e incomodidad más abiertamente. El entorno, antes neutral y predecible, comenzó a llenarse de tensiones silenciosas, miradas desviadas y murmullos que denotaban desconfianza. Las primeras reuniones con la administración revelaron claramente los desafíos que enfrentaría. Presenté mis demandas de manera organizada, horarios más flexibles, actividades de costura ampliadas, redistribución de tareas y atención personalizada para cada residente. Algunas solicitudes fueron atendidas rápidamente, pero otras generaron resistencia inmediata. Recuerdo la expresión contenida del director de la casa cuando escuchó mis propuestas, el ligero ceño fruncido cuando sugerí cambios en los horarios de las comidas y la tensa pausa antes de cualquier respuesta positiva. Cada pequeña victoria parecía provocativa para algunos funcionarios, como si mis acciones pusieran en tela de juicio la autoridad u orden previamente establecida. La hostilidad se manifestó en detalles sutiles y, a veces, dolorosamente claros. Retrasos intencionales en las respuestas, cambios de planes sin previo aviso, comentarios despectivos susurrados mientras pasaba por los pasillos, todo esto indicaba que mis reclamos eran vistos como una molestia. En los primeros momentos sentí inseguridad y duda, se estaba exagerando o generando conflictos innecesarios. Con el tiempo, me di cuenta de que la oposición no estaba relacionada con la legitimidad de las solicitudes, sino con la dificultad de aceptar que una residente, sola, se atreviera a reclamar su autonomía e influir en el funcionamiento del hogar. La resistencia no se limitó solo a la administración. Algunos residentes, acostumbrados a la rígida rutina, observaron mis acciones con escepticismo, dudando de la efectividad de los cambios o interpretando mis actitudes como una falta de respeto al orden establecido. Los rumores sobre quejas excesivas o comportamiento agitador circularon discretamente por los pasillos. Cada comentario requería autocontrol y diplomacia, ya que responder con impaciencia podría poner en peligro la credibilidad que estaba construyendo. Aprendí a escuchar, reflexionar y presentar argumentos claros, demostrando que mis acciones no eran personales, sino dirigidas al bienestar colectivo. Las noches se convirtieron en momentos de intensa dedicación. Pasé horas registrando incidentes, planificando estrategias, documentando solicitudes y escribiendo peticiones detalladas. Cada detalle tenía que ser cuidadosamente registrado, con suficientes motivos y pruebas para que ninguna objeción pudiera invalidar mis solicitudes. El peso físico y emocional era considerable. Sentí fatiga, tensión y, a veces, dudas. Sin embargo, la conciencia de que estaba defendiendo derechos esenciales, de que mis acciones podían beneficiar a otros y reconstruir la dignidad, daba sentido y fuerza a cada esfuerzo emprendido. Incluso ante tanta resistencia, encontré aliados inesperados. Algunos empleados, discretos pero atentos, comenzaron a apoyar mis iniciativas, ofreciendo información,
facilitando ajustes y permitiendo una pequeña flexibilidad. Voluntarios externos, vinculados a organizaciones que apoyan a los ancianos, comenzaron a acompañar mis acciones, brindando apoyo y legitimidad a las demandas. Esta red de apoyo, aunque pequeña al principio, se ha vuelto esencial para enfrentar a los oponentes y mantener el ritmo de los cambios necesarios. Aprendí que cada desafío enfrentado era una oportunidad de crecimiento. Desarrollé habilidades estratégicas para identificar momentos favorables, construir argumentos sólidos y anticiparme a las objeciones. La paciencia se convirtió en una herramienta crucial, permitiendo celebrar pequeñas victorias y consolidando cada paso del progreso. Me di cuenta de que la resistencia era natural en los procesos de transformación y que cada obstáculo superado fortalecía mi determinación y capacidad de liderazgo. Además de la oposición administrativa, hubo conflictos entre los residentes. Los intereses distintos y las prioridades divergentes requieren una negociación constante. Me convertí en mediador, escuchando cada punto de vista, proponiendo soluciones que equilibraran las necesidades individuales y colectivas y asegurando que se preservaran los derechos de todos. Esta práctica no solo fortaleció mis habilidades de liderazgo, sino que también mostró a los otros residentes que era posible abogar por el cambio de una manera respetuosa y colaborativa. Incluso frente a la adversidad, sentí el impacto positivo de mis acciones. Cada mejora implementada, cada flexibilidad de rutina, cada decisión respetada se convirtió en una indicación de que la persistencia valía la pena. Ver a los residentes participar con entusiasmo en talleres de costura, elegir horarios de actividades y sentirse valorados confirmó que mis estrategias estaban funcionando. El reconocimiento silencioso, la gratitud expresada en miradas y palabras, y el progreso colectivo fueron recompensas palpables que compensaron el agotamiento emocional y físico. Pero enfrentarse a la oposición trajo verdaderos sacrificios. Escuché comentarios despectivos, fui testigo de miradas de desaprobación y sentí el peso de las opiniones negativas sobre mi postura. Cada paso adelante requería resiliencia emocional, inteligencia estratégica y un enfoque en los objetivos más grandes. La lucha por garantizar los derechos no es solo administrativa, también era psicológico y social, requiriendo equilibrio, empatía y firmeza constantes. Con el tiempo, me di cuenta de que el éxito dependía de algo más que simples afirmaciones. Requería una planificación meticulosa, documentación rigurosa, capacidad de diálogo, mediación de conflictos, paciencia y capacidad para construir alianzas. Cada desafío enfrentado consolidó la convicción de que el esfuerzo era necesario y transformador. La hostilidad inicial comenzó a convertirse en un respeto silencioso, y cada pequeño logro reforzaba que era posible cambiar las realidades, incluso en un entorno rígido y resistente. Al final de ese periodo, me quedó claro que enfrentar la resistencia era solo una parte de un camino más amplio. El impacto real no fue solo en mejorar mi propia vida, sino en crear un espacio más equitativo y participativo para todos los residentes. Aprendí que la lucha por la autonomía es continua y que cada victoria, aunque sea pequeña, tiene un efecto multiplicador, fortaleciendo los vínculos, la autoestima y la dignidad. La conciencia de que no se lograrían cambios significativos por sí sola me llevó a organizar acciones colectivas. La idea de reunir a los residentes y familiares para reclamar derechos más amplios surgió de forma natural, como una extensión del trabajo que había comenzado por su cuenta. Invité a algunos colegas que mostraban un descontento silencioso y a familiares que, aunque preocupados, se sentían impotentes ante la rigidez de la administración. Nuestras primeras reuniones fueron discretas. Se llevaron a cabo en momentos tranquilos y menos concurridas en el hogar, lo que permitió discusiones francas sin interferencia externa. El inicio de estos encuentros estuvo marcado por intensos reportajes, llenos de emoción. Algunos residentes relataron situaciones en las que se sintieron ignorados, privados de actividades que disfrutaban o tratados con indiferencia, y sus voces temblaron al compartir recuerdos dolorosos de las restricciones cotidianas. Los familiares comentaron la frustración de no poder influir en las decisiones administrativas, revelando cuánto impactó la falta de autonomía no solo a los ancianos, sino a toda la red familiar. Cada informe reforzó la urgencia de la acción colectiva,
y me di cuenta de que nuestra movilización no solo era estratégica, sino también terapéutica. Permitir que las personas se expresaran y se sintieran escuchadas trajo un sentido de pertenencia y esperanza. La organización de estas acciones requirió una planificación y disciplina minuciosas. Comencé a registrar los sucesos en detalle, retrasos en los servicios, inconsistencias en el servicio, pequeñas omisiones y negligencia percibida. Cada disco fue cuidadosamente hecho, manteniendo un tono objetivo y formal para que, en el futuro, sirviera como prueba consistente de nuestras peticiones. La documentación detallada se convirtió en un pilar de nuestra movilización, asegurando que cada reclamo tuviera respaldo y no pudiera ser desestimado como una mera queja. La interacción con las agencias de inspección y las organizaciones que apoyan a los ancianos trajo legitimidad a nuestras acciones. Aprendimos a completar informes, escribir peticiones y solicitar visitas de monitoreo externo. Con cada formulario enviado, con cada reunión programada con las autoridades, nuestra confianza en el impacto real de nuestras acciones creció. La burocracia, por agotadora que fuera, se convirtió en un instrumento, no en una barrera. Cada documento bien redactado, cada protocolo seguido, representaba otro logro hacia la justicia y el respeto dentro del hogar. Sin embargo, no faltaron los desafíos. Algunos empleados, que se beneficiaron de la estricta rutina y el silencio de los residentes, vieron nuestra movilización como una amenaza y reaccionaron con hostilidad. Los rumores sobre nuestro grupo circularon por los pasillos, socavando sutilmente la confianza y generando tensión. Para mantener la cohesión, desarrollé estrategias de incentivos y estímulos, recordando constantemente a todos el objetivo más amplio: mejorar la vida de cada residente, garantizar la dignidad y la autonomía, y crear un ambiente de respeto mutuo. Las habilidades de liderazgo y mediación se han vuelto esenciales. A menudo surgían desacuerdos entre los residentes, ya que los intereses y las prioridades variaban. Mi papel se convirtió en el de conciliador, escuchando opiniones divergentes, proponiendo soluciones equilibradas y asegurando que cada decisión se tomara colectivamente. También enseñé técnicas de argumentación para que todos pudieran presentar sus reclamos de manera respetuosa y estructurada, evitando confrontaciones directas y fortaleciendo la efectividad de nuestras acciones. Las consecuencias de esta movilización colectiva fueron inmediatas y, a veces, intensas. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas y resistencia activa de quienes se beneficiaron del statu quo. Algunas reuniones con la administración duraron horas, lo que requirió paciencia, diplomacia y firmeza emocional. A menudo, salíamos exhaustos de estos encuentros, pero la sensación de que estábamos construyendo algo significativo mantenía viva nuestra motivación. Cada ajuste logrado, como la reorganización de horarios, incluyendo actividades de costura supervisadas y una mayor atención individual, reforzó la certeza de que nuestras acciones no fueron en vano. El esfuerzo requirió largas noches y una intensa dedicación. Pasé horas revisando documentos, preparando informes, escribiendo cartas colectivas y planificando estrategias detalladas. Había fatiga física, emocional y mental, pero la conciencia de que cada paso tenía un impacto real en la vida de los residentes compensaba el agotamiento. La experiencia ha enseñado que liderar el cambio requiere más que coraje, requiere disciplina, resiliencia y la capacidad de adaptarse a obstáculos inesperados. A lo largo del proceso, nuestra movilización fortaleció los lazos entre los participantes. Los residentes que anteriormente habían permanecido aislados comenzaron a interactuar, intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente. Los miembros de la familia comenzaron a participar activamente, participando en reuniones, acompañando visitas y ofreciendo apoyo. Esta solidaridad transformó la percepción del hogar. De un espacio restrictivo y rígido, pasó a ser visto como un entorno donde era posible reclamar derechos, influir en las decisiones y experimentar mejoras concretas. La burocracia, que inicialmente parecía un obstáculo, se ha convertido en una herramienta de legitimación. Cada formulario completado, cada informe presentado, cada reunión grabada se convirtieron en evidencia tangible de nuestro esfuerzo colectivo. Aprendí a equilibrar la asertividad con la diplomacia, a utilizar la estructura administrativa existente sin depender exclusivamente de ella y a garantizar que se respetara cada reclamo, incluso frente a la oposición o la crítica.
Al final de esta etapa, era evidente que nuestras acciones producían un efecto real. Los cambios comenzaron a afianzarse: horarios ajustados, visitas prolongadas, actividades que respetaban las preferencias individuales y una mayor atención a las necesidades de cada residente. Cada pequeño logro demostró que la acción colectiva, estructurada y persistente, es capaz de generar transformaciones concretas y duraderas. El aprendizaje fue profundo y notable. Me di cuenta de que la resistencia inicial, la compleja burocracia y la oposición no eran barreras infranqueables, sino desafíos que debían superarse con estrategia, paciencia y solidaridad. La construcción de una red de apoyo entre residentes, familiares y voluntarios externos ha demostrado que incluso en entornos rígidos, la unidad y la acción planificada pueden crear un cambio significativo, restaurar la dignidad y fomentar el respeto mutuo. Al cerrar esta fase, sentí que no solo hemos logrado mejoras estructurales, sino que también hemos creado una cultura de empoderamiento y voz activa dentro del hogar. Cada victoria, por pequeña que fuera, representaba no solo un cambio concreto, sino la reafirmación de que era posible transformar realidades a través de la persistencia, la colaboración y el coraje. Volver a mi rutina después de todo el esfuerzo de movilización no solo significó reintegrarme a las actividades diarias, representaba, sobre todo, inaugurar una existencia transformada donde cada elección recobraba sentido y peso. El despertar de cada mañana iba acompañado de la sensación de poder decidir, de ejercer un protagonismo que antes me había ido quitando progresivamente. La primera acción fue reorganizar mis horarios de costura, volviendo a dedicarme a proyectos que antes habían estado almacenados y explorando nuevas técnicas, colores y combinaciones de telas que despertaron creatividad y curiosidad en mi corazón. La costura ya no es solo un medio de ocupación o sustento, se ha convertido en un símbolo de libertad y autonomía restaurada. Cada puntada dada, cada detalle bordado también fue una forma de reafirmar mi espacio en el mundo. Retomar la práctica sin la sensación de molestar a nadie a mi alrededor me trajo un placer inesperado e intenso, como si cada tela, cada hilo, estuviera recuperando conmigo la dignidad que tantos años de abandono habían tratado de borrar. Mi pequeña habitación se convirtió en refugio y punto de encuentro. Allí pude crear, enseñar e inspirar, compartiendo con otras mujeres de la comunidad no solo técnicas de costura, sino también historias y lecciones de vida. El compromiso con la comunidad se expandió rápidamente. Empecé a organizar reuniones semanales que, inicialmente, estaban restringidas a unos pocos participantes, pero que fueron creciendo con el tiempo. En estos encuentros, además de enseñar habilidades manuales, hablamos sobre experiencias de vida, derechos individuales y colectivos y la importancia de no callar ante situaciones injustas. Cada participante aportó su propia historia, habilidades únicas y diferentes perspectivas, y juntos comenzamos a formar una red de apoyo que reforzó la solidaridad, la confianza y la autoestima. La reanudación de la vida también cambió mis relaciones familiares y sociales. Viejos amigos y familiares comenzaron a venir a mí con más frecuencia, interesados en los proyectos que estaba liderando e inspirados por el ejemplo de resiliencia y acción. La comunicación se ha vuelto más abierta y respetuosa. Los miembros de la familia comenzaron a consultar mis opiniones y decisiones, reconociendo mi valor y competencia. La percepción de mi propia relevancia, que había disminuido durante mucho tiempo, finalmente se ha restablecido, trayendo un profundo sentido de pertenencia y legitimidad. En el centro cultural local, mis talleres gratuitos se convirtieron en una extensión de esta reconstrucción. Cada sesión de costura e intercambio de experiencias proporcionó un aprendizaje mutuo. Los participantes aprendieron técnicas prácticas, pero también reflexionaron sobre la confianza, la independencia y la capacidad de influir en sus propias vidas. La enseñanza se ha convertido, por tanto, en una herramienta de empoderamiento, transmitiendo no solo habilidades manuales, sino también coraje, autoestima y la certeza de que el protagonismo individual puede transformarse en impacto colectivo. Mi liderazgo natural comenzó a consolidarse, aunque de forma orgánica y colaborativa. Surgieron diferentes opiniones, aparecieron conflictos leves y mi papel fue el de mediador, promoviendo el consenso, valorando cada perspectiva y asegurando que las decisiones se tomaran colectivamente. La enseñanza de técnicas de costura también se convirtió en enseñar a respetar las voces diversas,
organizar estrategias conjuntas y fortalecer la confianza personal y colectiva. Las consecuencias de este retorno se percibieron en varias dimensiones. La rutina diaria ya no es una secuencia de acciones mecánicas para convertirse en un camino de elecciones conscientes. Cada proyecto de costura, cada encuentro con los participantes, cada decisión sobre cómo administrar el tiempo se ha vuelto útil. Esta transformación trajo consigo un profundo bienestar emocional. El sentido de pertenencia y de ser escuchado restauró capas de autoestima que habían sido erosionadas por años de abandono. Recuperar mi vida también me permitió fortalecer los lazos entre la comunidad y yo. Las mujeres que participaron en los talleres comenzaron a organizar pequeños grupos en barrios vecinos, replicando técnicas, experiencias y lecciones de autonomía. Este efecto multiplicador mostró que el liderazgo no necesita ser centralizador, se manifiesta en la capacidad de inspirar, conectar y empoderar a otros. La costura, que antes era solo una práctica artesanal, se ha convertido en un símbolo de resistencia, independencia y unidad comunitaria. La conciencia del impacto de mis acciones también se expandió más allá del entorno inmediato. Seguí siguiendo el hogar de cuidados a largo plazo, monitoreando discretamente la implementación de los cambios logrados y ofreciendo orientación a otros grupos de residentes y familiares. Transformé mi experiencia personal en conocimiento útil para otros, dándome cuenta de que mi experiencia podría servir como una herramienta para promover los derechos, la justicia y el respeto en diferentes contextos. Mi vida ha llegado a incluir momentos de introspección y aprecio, caminar por el borde de Valparaíso, mirar el mar, oler la sal y los barcos, escuchar el viento que atraviesa las calles costeras. Cada sensación reforzó la reconexión con mis orígenes y mi historia personal. Cada punto dado, cada instrucción transmitida, cada decisión tomada independientemente fue una reafirmación de que mi existencia no se limitaba a responder a las expectativas de los demás, sino a dar forma a su propio rumbo. El regreso también me trajo reconocimiento y referencia en la comunidad. Viejos amigos, nuevos participantes y familiares han llegado a verme como alguien que puede inspirar el cambio, demostrando que es posible superar las limitaciones impuestas y crear un impacto real a través de la persistencia, la colaboración y el coraje. La experiencia me ha enseñado que reanudar la vida no es simplemente recuperar viejos hábitos, es reconstruir el significado, el propósito y el sentido de pertenencia, transformando cada elección diaria en un acto de autonomía y afirmación personal. Hoy, al observar los talleres, las piezas producidas y las historias compartidas, veo que mi trayectoria se entrelaza con la de otras mujeres, creando una red de solidaridad y protagonismo. Cada aprendizaje, cada logro y cada puntada de costura consolida una narrativa de transformación, donde la independencia, la creatividad y la cooperación se convierten en hilos invisibles que cosen no solo telas, sino vidas, autoestima y dignidad. Hoy, al mirar hacia atrás en mi trayectoria, siento la fuerza de cada elección que recuperé, la intensidad de cada gesto que ahora puedo realizar con plena conciencia. La costura, que en el pasado representaba solo sustento y obligación, se ha convertido en un símbolo de independencia y capacidad de transformación. Cada puntada aplicada a una tela, cada detalle bordado, lleva consigo la afirmación de que no permití que años de negligencia y restricciones borraran mi dignidad. La sensación de poder decidir, de crear sin interferencias, de liderar sin miedo, llena mi vida diaria de propósito y significado. Mis talleres en la comunidad no son solo clases de costura, son encuentros de intercambio, aprendizaje y fortalecimiento emocional. Mujeres de diferentes edades y orígenes traen consigo historias únicas, dudas, talentos ocultos y coraje silencioso. Al compartir técnicas, colores, texturas y formas, observo que no solo estoy transmitiendo habilidades manuales, estoy cultivando la autoestima, la solidaridad y la confianza. Cada participante aprende a reconocer su propio valor, a sentirse capaz de transformar su camino e influir positivamente en su entorno. Las relaciones con la familia y los viejos amigos se han transformado profundamente. Antes, mis opiniones eran subestimadas, mis decisiones limitadas y mi espacio en el mundo se reducía progresivamente. Hoy en día, soy escuchado, consultado y respetado. La percepción de mi propio valor, una vez debilitada, se consolidó firmemente. Siento que mi existencia ya no se define por imposiciones externas, sino por la capacidad de actuar,
elegir y construir. Este reconocimiento externo refuerza la confianza que he recuperado internamente, haciendo que cada gesto sea aún más significativo. En el centro cultural local, los talleres se han convertido en un punto de referencia. Además de las técnicas de aprendizaje, los participantes comparten historias de vida, desafíos personales y logros diarios. Cada sesión fortalece la red de apoyo que construimos. Se forman amistades, se multiplican las habilidades, se entrelazan las experiencias de vida. La costura se ha convertido en un lenguaje de empoderamiento, una herramienta para la transformación y expresión de la identidad de cada mujer. El acto de crear es también el acto de afirmar la libertad y el protagonismo, y esto resuena en cada puntada que se cose, en cada palabra que se comparte, en cada gesto de aliento que se propaga entre nosotros. Mi liderazgo en el grupo es orgánico y colaborativo. Aprendí a valorar opiniones diversas, mediar conflictos ligeros y fomentar el consenso sin autoritarismo. Cada decisión se toma colectivamente, fortaleciendo el sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Cuando enseño, no solo imparto habilidades, también muestro que es posible tomar las riendas de la propia vida, actuar con valentía frente a los obstáculos y crear un impacto positivo para los demás. Además de los talleres, amplié mi trabajo para defender los derechos y crear conciencia en la comunidad. Participo en círculos de conversación, conferencias y reuniones comunitarias, compartiendo mi experiencia, advirtiendo sobre situaciones de negligencia e inspirando a otros a actuar en defensa de su propia dignidad. El aprendizaje que obtuve en el hogar de cuidados a largo plazo y en la lucha por la autonomía se ha transformado en conocimiento colectivo, capaz de guiar y fortalecer a otras personas en contextos similares. Caminar por el borde de Valparaíso se ha convertido en un ritual de reflexión e inspiración. El viento que lleva el olor del mar, el sonido de las olas y los barcos, la luz bailando sobre el agua, todo esto me recuerda mis orígenes, pero también la capacidad de dar forma a mi propio destino. Cada proyecto de costura, cada encuentro, cada acción consciente refuerza la certeza de que puedo contribuir de manera real y significativa a la vida de los demás, creando un efecto multiplicador que va más allá de mi propia experiencia. Observar la transformación de los participantes del taller es uno de los mayores placeres que siento. Las mujeres recuperan la confianza, descubren habilidades ocultas, se dan cuenta de que tienen derecho a elegir y poder de decisión. Este impacto, visible en sonrisas, gestos y palabras de agradecimiento, confirma que mi trayectoria no es solo personal, sino colectiva y que las pequeñas acciones pueden generar efectos concretos y duraderos en la comunidad. Lo que una vez fue silencio y sumisión se ha convertido en voz activa, acción consciente e influencia positiva. Mi vida ya no se define por las limitaciones que he enfrentado, sino por las decisiones que tomo, las oportunidades que creo y las conexiones que construyo. Liderar, enseñar, guiar e inspirar se han convertido en aspectos naturales de mi vida diaria, entrelazados con la costura, que sigue siendo el hilo conductor que cose no solo telas, sino experiencias, autoestima y solidaridad. Al reflexionar sobre toda la trayectoria, me doy cuenta de que el verdadero significado del cambio radica en transformar los logros individuales en impacto colectivo. Recuperar derechos, autonomía y autoestima no es suficiente si no se multiplican estas lecciones. Enseñar, compartir e inspirar a otros a actuar es la forma más eficaz de consolidar un cambio duradero y crear una red viva de apoyo y solidaridad. Hoy, Ana María Torres es sinónimo de resiliencia, coraje y liderazgo comunitario. La costura, mis talleres, mi compromiso social y mi presencia en la comunidad consolidan una vida transformada, llena de significado y propósito. Cada punto, cada gesto y cada acción cotidiana reflejan la capacidad de reconstruir la propia existencia, crear oportunidades para los demás y fortalecer los lazos de solidaridad que atraviesan generaciones, mostrando que, incluso frente a años de silencio y restricción, es posible reinventarse y transformar realidades.